Te doy la bienvenida a la Lección Divina de este jueves 2 de septiembre de 2021. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, de quien procede todo bien, siembra en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que haciendo más religiosa nuestra vida, acrecientes el bien en nosotros y con solicitud amorosa lo conserves. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Estaba él a la orilla del lago de Genesaret, y la gente se agolpaba a su alrededor para oír la palabra de Dios, cuando vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado de ellas y estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, le rogó que se alejara un poco de tierra, y sentándose, enseñaba desde la barca a la muchedumbre. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro, y echa tus redes para pescar». Simón le respondió: «Maestro, hemos estado bregando toda la noche, y no hemos pescado nada, pero por tu palabra echaré las redes». Y haciéndolo así, pescaron una gran cantidad de peces, de modo que las redes amenazaban romperse. Hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran en su ayuda. Vinieron pues y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al verlo, Simón Pedro cayó a las rodillas de Jesús, diciendo: «Aléjate de mí, Señor, que soy un pobre pescador». Pues el asombro se había apoderado de él y de cuantos con él estaban, a causa de los peces que habían pescado. Y lo mismo dijo Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Llevaron a la tierra las barcas, y dejándolo todo, le siguieron. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy cuenta cómo Pedro fue llamado por Jesús. El Evangelio de Marcos coloca el llamado de los primeros discípulos al comienzo del ministerio público de Jesús. Lucas lo coloca después de que la fama de Jesús se había extendido por toda la región. Jesús había curado a mucha gente y había predicado en las sinagogas de todo el país. El pueblo lo buscaba y la multitud lo apretaba por todos lados para escuchar la palabra de Dios. Lucas hace más comprensible el llamado. Primero Pedro puede escuchar las palabras de Jesús a la gente. Enseguida, presencia la pesca milagrosa. Después de esta doble experiencia sorprendente, llega el llamado de Jesús. Pedro escucha, deja todo y se vuelve pescador de hombres. Jesús enseña desde el barco. La gente busca a Jesús para oír la palabra de Dios. Y es tanta la gente a su alrededor que Jesús queda como apretado por todos los lados. Jesús le pide ayuda a Simón Pedro y a algunos compañeros que habían vuelto de la pesca. Entra con ellos en el barco y desde allí responde a lo que el pueblo le pide, comunicándole la palabra de Dios. Sentado, Jesús toma postura y autoridad de un maestro, pero habla desde un barco de un pescador. La novedad consiste en que el Señor no solo enseña en una sinagoga para un público seleccionado, sino en cualquier lugar donde la gente quiere escucharle, hasta en la playa misma. En Lucas 5, 4 al 5, «Por tu palabra, Señor, echaré las redes». Terminada la instrucción de la gente, Jesús se dirige a Simón y le anima a pescar de nuevo. En la respuesta de Simón se nota frustración, cansancio y desaliento. «Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada». Pero con confianza en la palabra de Jesús, vuelven a echar las redes. La palabra de Jesús tiene más fuerza que la experiencia frustrante de la noche. El resultado es sorprendente.
La pesca es tan abundante que las redes casi se rompen y los barcos están a punto de hundirse. Simón necesita la ayuda de Juan y de Santiago, que están en otro barco. Nadie consigue ser completo si está solo. Las comunidades deben ayudarse entre sí. El conflicto entre las comunidades, tanto en el tiempo de Lucas como hoy, tiene que ser superado en vista de un objetivo común, que es la misión. La experiencia de la fuerza transformadora de la palabra de Jesús es el eje alrededor del cual las diferencias se asumen y superan. Serás pescador de hombres. La experiencia de la proximidad de Dios en Jesús les hace percibir a Simón quién es. Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Ante Dios, todos somos pecadores. Pedro y los compañeros tienen miedo y al mismo tiempo se sienten atraídos. Dios es un misterio fascinante, da miedo y al mismo tiempo atrae. Jesús aleja el miedo. No tengas miedo. Llama a Pedro y le compromete en la misión, mandando a que sea pescador de hombres. Pedro experimenta bien concretamente que la palabra de Jesús es como la palabra de Dios. Es capaz de hacer acontecer lo que afirma. En Jesús, aquellos rudos trabajadores hicieron la experiencia de poder, cobraron valor y confianza. Entonces, dejándolo todo, le siguieron. Hasta entonces, solo Jesús anunciaba la buena nueva del reino. Ahora otras personas van siendo llamadas e implicadas en la misión. Esa manera que Jesús tiene de trabajar en equipo es una buena nueva para el pueblo. El episodio de la pesca en el lago manifiesta la atracción y la fuerza de la palabra de Jesús. Atrae a la gente. Lleva a Pedro a ofrecer su barco a Jesús para que hable. La palabra de Jesús es tan fuerte que vence la resistencia de Pedro. Lleva a lanzar de nuevo la red y hace que acontezca la pesca milagrosa. Vence en Pedro la voluntad de alejarse de Jesús y lo atrae para que sea pescador de gente. Y así, la palabra de Dios actúa hasta nuestros días. Ahora, reflexionemos. ¿Dónde y cómo acontece hoy la pesca milagrosa realizada en atención a la palabra de Jesús? Ellos, dejando todo, siguieron a Jesús. ¿Yo qué tengo que dejar para poder seguir a Jesús? Ahora oremos. ¿Quién subirá al monte de Yahvé? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de manos limpias y puro corazón, el que no suspira por los ídolos, ni jura con engaño. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un bendecido día.